En cambio, nunca está el alcalde de Barranquilla. No tiene la dignidad democrática de acompañar al presidente de la República porque se ha vuelto un obstáculo para la política democrática del gobierno en el Caribe de Colombia y en el país, y de eso hablaremos más tarde. Con la venta de Isagen que hizo el señor Vargas Lleras, prácticamente condenó a toda la nación colombiana con los que sueña la cabal. Señor Vargas Lleras, entonces, cuyo hermano era miembro de la Junta Directiva de la nueva EPS, que se tumbó billones de pesos escondiéndolos, y amerita un juicio político, claro, porque yo no me callaré en denunciarlo nunca. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí para decírselo de frente. Él y sus parlamentarios es como la canción esa de Más 57 que yo no he querido escuchar. Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife. Yo no soy Uribe, no soy un cura recendón. Vargas Lleras, que es el jefe del alcalde de Barranquilla, que es por tanto el jefe de la bancada de Cambio Radical y de los políticos de la costa como Cepeda. Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy. Bueno, esto es un avance, un adelanto de lo que vamos a ver a continuación. Ahí estábamos viendo al presidente de la República, Gustavo Petro, desde Barranquilla, indignado como estamos la mayoría de colombianos que votamos por las reformas, que votamos por el cambio, y vemos cómo cada vez los congresistas, los senadores y representantes a la Cámara siguen hundiendo las reformas que necesita el pueblo colombiano. Cada vez demuestran de manera descarada cómo ellos, que deberían estar en representación del pueblo colombiano, se demuestra una vez más que están en contra, que son los enemigos del pueblo, que son los enemigos de los ciudadanos que les otorgaron el poder a través de las urnas. Esto de alguna manera nos demuestra, después de lo que pasó anoche con el hundimiento de la ley de financiamiento y con lo que sigue pasando, porque no es la primera reforma ni la primera ley que estos congresistas hunden, porque ya, por ejemplo, el presidente del Senado ya había anunciado que tenía los votos y los congresistas para hundir esta ley de financiamiento. Es decir, esto es como la crónica de una burla anunciada, una burla hacia el pueblo. Esto nos deja como enseñanza que para las próximas elecciones tenemos que elegir bien, votar bien por los congresistas decentes, por mayorías de senadores y representantes a la Cámara, como lo recomendó Gustavo Bolívar en las pasadas elecciones legislativas. 55 senadores, 86 representantes a la Cámara, decentes, que no sean corruptos, que no sean de esos mismos partidos políticos que vimos en el último debate donde hundieron esa ley, congresistas que no sean de Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador y de todos esos partidos tradicionales que ya conocemos. Así pues que por esa razón es que vemos aquí al presidente de la República, Gustavo Petro, cantándole la tabla incluso al alcalde de Barranquilla, que no quiso dar la cara allí en este evento donde lo vamos a ver ahora. Alejandro Char no estuvo presente. También allí, desde allí le cantó la tabla a María Fernanda Cabal, a Vargas Lleras, que es el presidente de Cambio Radical, uno de esos partidos que se encargó y que se sigue encargando de hundir las reformas del pueblo. Además también se las cantó al hermano de Vargas Lleras, por lo que se ha venido descubriendo en las EPS y la corrupción que se ha revelado en los últimos días. Habló también de la canción Más 57, una canción cantada por varios reggaetoneros colombianos como Maluma, J Balvin, Karol G, Feid, Bless, Ryan Castro, y que generó mucha polémica en Colombia por su letra. También habló del creador de Matarife, Daniel Mendoza,
que al parecer será el nuevo embajador. Y esto también ha generado polémica en redes sociales. Ya el presidente Gustavo Petro nos va a contar por qué. Y también habló de la toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro, que será el 10 de enero del 2025, y que dijo una frase que también ha llamado mucho la atención en redes sociales de Venezuela y de Colombia. La frase es: la democracia es el proyecto de Bolívar y no la dictadura. Y esto pues con base que el gobierno de Colombia aún no reconoce los últimos resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Y además pues el presidente Gustavo Petro no ha confirmado si asistirá a esta toma de posesión presidencial de Nicolás Maduro. Y por esta razón el presidente Gustavo Petro ahora va a hablar sobre esto y sobre otras cosas más, temas del momento en Colombia. Así que bienvenido, esto es Lo Más Trinado en Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Vamos a ver a continuación qué más dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, desde Barranquilla, desde la Asamblea Popular de la Democracia Energética en el Caribe. Bienvenidos. En cambio, nunca está el alcalde de Barranquilla. No tiene la dignidad democrática de acompañar al presidente de la República, porque se ha vuelto un obstáculo para la política democrática del gobierno en el Caribe de Colombia y en el país, y de eso hablaremos más tarde. Con la venta de Isagen que hizo el señor Vargas Lleras, prácticamente condenó a toda la nación colombiana no solo a perder una de sus principales empresas limpias, de generación de energía limpia, sino a perder la capacidad real de intervenir en las tarifas, en la construcción del precio de la energía eléctrica en Colombia, a partir de la venta de Isagen que hizo Vargas Lleras y el señor Cárdenas, ministro de Hacienda en el gobierno de Santos. La ciudadanía colombiana quedó expósita a una gran estafa. Se podría llamar así la película, la gran estafa que ha ocurrido en los últimos años contra todo el pueblo de Colombia, incluido y sobre todo el pueblo caribeño, y contra la economía nacional y su posibilidad de desarrollo en Colombia, economía capitalista. Si algo está atacando el capitalismo en Colombia no son los bolcheviques, con los que sueña la Cabal, sino la misma estructura tarifaria que es absolutamente leonina e injusta. Es una fórmula matemática feudal para trasladar recursos en masa por billones de pesos cada año, injustos, no necesarios, de parte de los bolsillos de cada persona en Colombia y de las empresas colombianas hacia este grupo oligopólico que parece haberse adueñado de todas las instancias del Estado, todas, Congreso, Poder Judicial y parte del Ejecutivo, empezando por la CREC, en donde solo se escucha la voz del poderoso generador eléctrico y no se escucha la voz de quien paga la energía, que es el pueblo de Colombia. Bajar las tarifas de la energía eléctrica en su área de jurisdicción. Ese es el objetivo. Ustedes podrán determinar en unos meses, a través de la factura, si lo logramos o no. Y nos podrán decir de frente: fracasaron, Petro. Bueno, tendré entonces que admitirlo, porque si algo no sé en mi relación con el pueblo colombiano es mentir. Eso no lo aprendí nunca, aunque es la manera, casi que el 100% de la manera como se relacionan los políticos tradicionales con su pueblo. Le mienten, como ha mentido la clase política tradicional de Barranquilla y parte del Caribe con el pueblo del Caribe al traicionarlo, impidiendo
precisamente porque le pareció más valioso defender los oscuros intereses de los juegos de suerte y azar que defiende el señor Vargas Lleras, por lo cual casi que le puso bozal a los parlamentarios costeños de Cambio Radical para llevarlos obligados a votar contra su pueblo, contra su propio pueblo, contra sus propios electores, porque les pareció más valioso que los dueños de los juegos de suerte y azar en línea no pagasen 2 billones de pesos en impuestos y se los guardaran en el bolsillo, cuando los juegos de suerte y azar, por orden constitucional, tanto de la Constitución del 86 como de la Constitución del 91 vigente hoy, dicen que los juegos de suerte y azar son una propiedad, son un derecho de la nación, son un arbitrio rentístico que pertenece exclusivamente a la nación. Solo a los particulares se les permite explotarlos, pero pagando impuestos que van destinados a la salud en Colombia. Señor Vargas Lleras, entonces, cuyo hermano era miembro de la Junta Directiva de la nueva EPS, que se tumbó billones de pesos escondiéndolos, no el hermano, porque ahora me van a demandar otra vez en el Consejo de Estado, que parece hacerles caso, sino la nueva EPS escondió en sus facturas billones de pesos para aparentar que tenía solidez económica cuando estaba realmente quebrada, porque generan anticipos a las empresas de salud, IPS amigas de Cambio Radical, y quiebran los demás hospitales públicos y ordeñan el presupuesto, porque todo peso de la nueva EPS es erario, es presupuesto del pueblo, es presupuesto público, que como hemos demostrado ya no solamente allí, sino en varias EPS, por billones se pierde, dejando una estela de muertos, de gente sin tratamientos adecuados, de colas, de gente a la cual no atienden cuando tiene cáncer, o que atienden y cuando es cáncer dicen que es simplemente un dolor que se cura con ibuprofeno, solo para ganar con la vida de las personas. Ese mismo actuó ayer para tumbar la ley de financiamiento, y la bancada del Caribe, incluida la oriunda de Barranquilla, no tuvo la valentía de oponerse para defender a su pueblo y votar los artículos que permitían bajar las tarifas de la energía eléctrica en el Caribe mismo. Y amerita un juicio político, claro, porque yo no me callaré en denunciarlo nunca. Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo. Se lo tengo que decir a Char, aunque nunca está aquí para decírselo de frente. Él y sus parlamentarios, por estar pregados a los negocios particulares, no fueron capaces de dar la batalla en el día de ayer para defender a su Barranquilla, a su pueblo, a su región, con tal de no pelear con Vargas Lleras, con tal de seguir permitiendo que los dueños mafiosos, muchos de los juegos de suerte y azar, se sigan llenando con las ilusiones de la gente que cree que se puede volver rica jugando, y que termina volviendo ricos a unos personajes que por un lado ponen en línea juegos y por otro lado matan a la ciudadanía. Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman default, dicen los ingleses, default los franceses, que es la cesación de pagos del gobierno
pensando ladinamente que si caemos en esa situación no financiamos el programa de gobierno, entonces en el 2026 ellos llegarán de nuevo a volver a plantear, a volver a aprobar lo que durante 20 años fui testigo personal en las sesiones del Congreso siempre hacían, que es ponerle IVA a la carne, IVA al aceite, IVA a la leche, IVA a la comida, IVA al pueblo, mientras siempre aprobaban grandes exenciones a los grandes poderes económicos de Colombia. Látigo al pueblo y dulzura a los ricos más ricos del país, construyendo esto que hoy tenemos, un país que es el más desigual socialmente del mundo, descarados. ¿Cómo ante un pueblo que los elige, que es el más desigual socialmente de todo el planeta, se atreven entonces a hundir una ley de financiamiento que intentaba bajar las tarifas al pueblo, que intentaba solucionar y estimular las energías limpias para la vida, que no le ponía un peso de impuestos al pueblo y a la gente trabajadora? Al contrario, buscaba bajarle los impuestos de renta a toda empresa en Colombia. Y traicionaron al empresariado colombiano que dicen defender de mí. Y en cambio, todo lo hicieron para ver si en el 2026 ellos suben a volverle a poner IVA a la sopa y a volver a exonerar de impuestos a los más ricos del país. En el país más desigual del mundo, en donde es más claro lo que la teoría económica avanzada y progresista de toda la humanidad ha dicho una y otra vez, como lo dice nuestra Constitución y lo ordena. Los tributos en Colombia deben ser más para los más ricos, porque ese dinero es el que se debe gastar en los más pobres, y por tanto el resultado a través de los años es que nuestro país sea más justo y por tanto un país donde se pueda vivir en paz, así de simple. Y estos parlamentarios elegidos por el pueblo hacen lo contrario. Los quieren hundir más en la injusticia. Pues Char, estás construyendo injusticia en tu propio pueblo. Y la injusticia no nos lleva sino a la violencia. Y nosotros lo que queremos construir es paz y por tanto justicia en Colombia. Es como la canción, esa de Más 57, que yo no he querido escuchar, porque yo no la llamaría canción, que casi que lo que nos muestra, analizándola, es que hay una sociedad que estaría dispuesta a que sus padres, a que los padres de familia lleven a sus niñas de 14 años a los prostíbulos de Colombia. ¿Qué clase de sociedad sería esa? Una sociedad que no se merecería a sí misma. A tal punto, la narcultura que se transmite por RCN y Caracol para embrutecernos y embrutecer a la juventud, nos está llevando a ese tipo de degradación, me pregunto, a la máxima degradación del ser humano, porque entonces, si nos vendemos de esa manera, si vendemos a nuestras hijas al extranjero para que las oye, para que las indigne, las destruya moralmente, entonces ¿cómo no nos vamos a matar todos los años, todos los siglos entre nosotros mismos, decadentes y degradados, donde la codicia se ha tomado el corazón y donde el amor ya no tiene espacio dentro del ser? Si el amor es lo que nos hace dignos y lo que nos permite vivir. Por ahí me están diciendo que no puedo nombrar al señor Mendoza de embajador, el que hizo el Matarife, porque salieron una foto de él desnudo con unas señoras. Las señoras
No dicen que fueron a la fuerza, sino que les gustó el momento. Oiga, ¿cómo esperan que un gobierno libertario y progresista prohíba el amor y hacer el amor? Ni que fuera Pinochet. Yo no soy Uribe, no soy un cura recendón, yo soy un emancipador, y el amor hace parte del ser humano y es su principal fuerza liberadora. Háganlo como lo hagan, siempre que respeten al otro ser humano. Si el amor se reprime por ideologías falsas, hasta ahí llegó la libertad del ser humano. Pero vuelvo aquí a la energía eléctrica, me separo de otras energías, quizás más interesantes que esta, porque la energía vital siempre nos moverá y nos hará vivir. Sin esa energía vital de reproducirnos, pues se acaba la humanidad. Resulta que eso detrás lo único que dice en palabras claras es que los generadores de bajo costo, que son los que más energía producen en Colombia, como las generadoras de los embalses de agua, Enel, EPM del señor Fico, Isagen, que vendió Vargas Lleras, y por eso quedamos en este tierrero. Pues hay que decirle, él es el responsable de que en Colombia hayan altas tarifas por hacer un negocio particular, terrible, que fue entregarle la empresa pública de Colombia más importante en la generación de energía, Isagen, a un fondo especulativo de capital para cogerse una plata que todavía está guardada en los bancos. Vargas Lleras, que es el jefe del alcalde de Barranquilla, que es por tanto el jefe de la bancada de Cambio Radical y de los políticos de la costa como Cepeda, de Barranquilla, y hay que decirlo. Entonces terminaron ordeñando a su propio pueblo, conduciendo a muchas familias a no poder comprar la leche para los hijos porque hay que pagar la factura de la energía eléctrica, condenándolos al hambre y condenando al hambre a la niñez. Descarados. ¿Cómo le hacen ese mal a su propio pueblo? Cepeda, por defender a los señores de los juegos de suerte y azar, y condenó entonces a la niñez a no bajar las tarifas de energía eléctrica. Ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy. La gente le dice que no vaya. Aquí cabe la pregunta para los que están viendo este video. ¿Ustedes creen que el presidente de la República, Gustavo Petro, va a asistir el 10 de enero del 2025 a ese evento donde Nicolás Maduro nuevamente se posesiona como presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Ustedes creen que el presidente Gustavo Petro va a asistir a este evento el próximo año? Además, la otra pregunta que se hacen en redes sociales es si él debería asistir o enviar a un representante del gobierno o no enviar a nadie. Dejarlo, pues, como se dice por ahí popularmente, plantado. Respóndame en esa pregunta a ver si ustedes están de acuerdo con lo que está pasando ante esta situación, ya pues que en un pasado video el presidente de la República criticó el gobierno de Nicolás Maduro, donde dijo que ya el pueblo no los quiere, que ya no se sabe si eso allá es una democracia o es una revolución, en fin. Y recordemos que en la pasada campaña presidencial de Gustavo Petro también señaló a Venezuela como una dictadura, así pues que no es nada nuevo, pero vamos a ver qué dice él a continuación sobre esta situación, si va a asistir o no. En fin, lo deja en duda, pero vamos a ver qué dice sobre esto. De mí están, voy o no voy. Dentro de mí están los principios que creo fueron por los cuales luchó Bolívar, que era una democracia justa,
y por los cuales se fundó el M-19 por unos caribeños de Ciénaga y de Santa Marta y algunos profesor constitucional en Barranquilla que hablaban del proyecto democrático como una necesidad para Colombia, pero también para América Latina y por tanto para donde nació Bolívar, que es que prima la democracia, prima. Es el proyecto de Bolívar, no es la dictadura. Cuando le ofrecieron a Bolívar la dictadura, acuérdense de historia que ya no se estudia en los colegios porque no quieren que estudiemos la historia de Colombia. Cuando a Bolívar le ofrecieron la dictadura, él dijo, no, yo soy un republicano, y se fue a morir o lo mataron en Santa Marta. Prefirió irse a la dictadura. A mí me dicen dictador, yo prefiero morirme a ser un dictador. No soy adicto al poder, porque los adictos al poder mandan al pueblo en masa, por miles, y ya lo hemos visto en la historia reciente de Colombia. Entonces, volvamos, el problema del 10 de enero ya lo resolveremos el 10 de enero. Pero volvamos a este tema de la fórmula. Nosotros quisimos dialogar de frente con la verdad. Nos pusieron a unos politiqueros tumbando, siendo de la región, la ley que permitía bajar tarifas. Un alcalde no viene aquí porque le da miedo mis argumentos, porque no quiere exponerse a la verdad, porque él tiene ahí el heraldo que cuenta mentiras sobre él, y no estas realidades que afectan al pueblo. Nos pusieron gente dentro de la CREC que hizo la trampa, pero no vamos a caer en paranoias falsas, vamos hacia adelante. Bueno, ahí estábamos viendo la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, desde Barranquilla. Estaba totalmente indignado, así como seguimos los colombianos por lo que está pasando en el Congreso. A continuación vamos a ver qué fue lo que escribió el presidente de la República, Gustavo Petro, desde sus redes sociales sobre la ley de financiamiento. Dijo: el hundimiento de la ley de financiamiento es un golpe al pueblo colombiano. Y también el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya, dijo lo siguiente en RTVC Noticias sobre este hundimiento de la ley de financiamiento. Escuchemos. Y ante ese contexto, ¿qué medidas va a adoptar el gobierno para cumplir al final con el plan de desarrollo? ¿Qué va a hacer el gobierno? No, el presidente Petro ha sido absolutamente claro. Este desastre a la que nos llevan los partidos de oposición no lo va a pagar el pueblo, ni lo va a pagar la clase media. Este desastre o estas malas decisiones que tomaron hundiendo el proyecto de ley de financiamiento, pues definitivamente tienen que pagarlo los que tienen los recursos para pagarlos, los que siempre han vivido de la gorra del Estado. Es muy fácil para un congresista que se gana 48 millones, ¿sí?, tomar este tipo de decisiones. Estas decisiones no afectan a los congresistas, no afectan tampoco a los ministros o a los directores de planeación. Estas decisiones afectan a las clases medias, afectan directamente a los más pobres de Colombia, y por eso nosotros vamos a honrar nuestra palabra. Y esta crisis fiscal no la vamos a pagar, o no la van a pagar los más débiles y las clases medias de Colombia. ¿Y qué van a hacer para que los ricos paguen eso? Bueno, vamos a tomar las medidas que se tienen que tomar. Nosotros tenemos herramientas que da la Constitución y la ley, pero esta hace parte pues de una mesa técnica que vamos a adelantar con el señor presidente de la República y con todo el equipo económico para tomar las decisiones que corresponden en este caso. Quiero preguntarle así de manera muy resumida, usted se oponía a la reforma que proponía el entonces presidente Iván Duque. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la reforma que proponía ese gobierno y el actual gobierno del cambio? Pues claro que me oponía con toda la fuerza y con toda la contundencia a la reforma tributaria que en su momento proponía el presidente Iván Duque, porque esa era una reforma que iba dirigida a gravar productos de la canasta familiar, gravaba también el uso de computadores, grababa el internet, grababa las bicicletas, golpeaba duramente a los sectores populares y a las clases medias. Y la diferencia con nuestra ley de financiamiento
es que nosotros le estamos aplicando impuestos a los mega ricos del país, a los que están contaminando el medio ambiente, a las empresas petroleras, a las empresas carboneras, que muy pocos impuestos pagan en Colombia. Pero esta ley de financiamiento no solamente aumentaba los impuestos a los más ricos y poderosos de Colombia, generaba alivios tributarios para fomentar el turismo y fomentar la hotelería en nuestro país, permitía que las pequeñas y medianas empresas tuvieran una reducción del impuesto de renta corporativa del 35 al 27% para que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan fortalecerse. Hay 256.000 personas naturales que tienen deudas con la DIAN que no han podido pagar. Estábamos ahí solicitando la posibilidad de que nos permitieran que esas 256.000 personas hicieran un nuevo acuerdo de pago con la DIAN y se pusieran al día, y de esta manera lográbamos ingresos. Pero también nuestro proyecto de ley de financiamiento llevaba a revivir la opción tarifaria para garantizar bajar las tarifas de servicios públicos en Colombia. Entonces era la gran diferencia. O sea, esto no era una reforma tributaria, esto lo que era una ley de financiamiento que buscaba completar los recursos que necesitábamos para inversión social, pero a través de medidas también que pudiesen reactivar la economía y generar empleo. Bueno, y por acá el representante de la Cámara del Pacto Histórico, Alejandro Toro, dejó el siguiente video que vamos a escuchar a continuación. La ley de financiamiento se cae por dos posibles razones: o por el odio que le tienen algunos congresistas al presidente Gustavo Petro, o porque le están pagando el favor a sus financiadores de campaña, sin darse cuenta que los más afectados son las personas que recibían los subsidios, son las personas que necesitaban acueductos. Pero recuerden, el pueblo no olvida. El pueblo no olvida y el pueblo se las va a cobrar, o mejor dicho, se la vamos a cobrar a todos estos congresistas de los partidos tradicionales, Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, incluso algunos de los liberales y de todos los partidos que ya estamos viendo en redes sociales. Ellos están acostumbrados a hacer lo que están haciendo hoy, sino que no nos habíamos dado cuenta porque en otras épocas no contábamos con el internet, con las redes sociales, con los que están reportando desde el Congreso. Simplemente nos estaban diciendo mentiras los medios tradicionales, diciendo que todo estaba marchando muy bien allá en el Congreso. Pero hoy, como dice el dicho, el que tenga ojos, que vea. Así se las vamos a cobrar, porque gracias a congresistas como Alfredo Mondragón, que nos está informando desde el Congreso, nos estamos dando cuenta cómo es la realidad, como lo dijo Gustavo Bolívar, que también pasó por el Congreso. Eso allá es un nido de ratas, pero vamos a escuchar aquí qué dice Alfredo Mondragón. La derecha quiere que al país le vaya mal para que a ellos les vaya bien en las elecciones del 2026. Miserablemente hundieron la ley de financiamiento que disminuía la carga tributaria de las pequeñas y las medianas empresas. Beneficiaba a cerca de 563.705 empresarios. Era una excelente política de reactivación económica para favorecer los pequeños empresarios. Proponía acción climática sostenible, proponía una regla fiscal verde para realizar inversiones en medio ambiente y una transición energética justa. La hundieron los títeres de Germán Vargas Lleras, de los Pastrana, de los Valencia, los títeres de los banqueros. ¿Cómo van? Y de los de la Alianza Verde, ahí estaba la Catherine Miranda y la Jubinao celebrando. A decir que era una reforma contra el pueblo? Incluso por ahí vi a J.P. Hernández celebrando, que es de la Alianza Verde, senador de la República. Si beneficiaba a las pequeñas y a las medianas empresas, pero además ponía impuestos a los que ganan más de 121 millones de pesos al mes. ¿Acaso eso se lo gana la mayoría del pueblo colombiano? Es una minoría. Es que ¿cómo van a celebrar el hundimiento si con los recursos, que no solamente eran impuestos, iban a financiar los programas sociales, la necesaria transición energética? Definitivamente hay que ser miserables para afectar así la inversión social del pueblo colombiano. Son lacayos de las élites parasitarias que están legislando en beneficio propio y no del pueblo. Son los que no quieren que el pueblo recupere derechos laborales, que tengan más oportunidades para pensionarse, ni que tengan mejor servicio de salud. ¿Creen que al país le vaya mal para retornar al poder en el 2026 a seguir desangrando los recursos del Estado? La derecha... Y ellos creen también que le hicieron el daño a Petro y que pues con esto Petro va a quedar mal ante su pueblo que lo eligió. Pero pues como ya les dije, el pueblo no está tragando entero, el pueblo lo está viendo todo, lo estamos viendo todo a través de estos medios alternativos que están allá desde el Congreso informando.
como por ejemplo RTBC Noticias nos recuerda que según la revista The Economist de Londres, del Reino Unido, Colombia ha destacado por su estabilidad económica, logrando posicionarse por encima de economías como Israel, Suiza, Chile y México en estos aspectos claves. Ahí está el top de países de las mejores economías. Está primero España, segundo Irlanda, tercero Dinamarca, cuarto Grecia, quinto Italia y de sexto está Colombia. Por debajo está Israel, Lituania, Suiza y Corea del Sur. Estos son los 10 países con las mejores economías del mundo. Colombia, sexta mejor economía de la OCDE según la revista The Economist. Y acá, pues otro de los que no podemos olvidar del Partido Conservador es el presidente del Senado, que nos anunció hace días que él tenía los votos y los congresistas para hundir esta ley de financiamiento, y el presidente Gustavo Petro denunció al presidente del Senado, Efraín Cepeda, de hacer parte de un golpe de Estado para asumir la primera magistratura tras liderar el hundimiento de la ley de financiamiento. Escuchemos a ver qué más dijo el presidente de la República sobre Efraín Cepeda. No olviden su nombre ni su cara. Presupuesto, como hicieron en gobierno. Un abierto enfrentamiento se registró hoy entre el presidente Gustavo Petro y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras el hundimiento de la ley de financiamiento por parte de las comisiones económicas del Congreso, cuyo archivo fue liderado por el jefe del legislativo, el conservador Efraín Cepeda. El primer mandatario, a través de su cuenta en X, aseguró: es inexcusable la actitud de la mayoría de las comisiones económicas contra la nación y su pueblo. Es una verdadera traición a los principios fundamentales de nuestro país. El hilo conductor de este golpe, que es parte de lo que orquesta Cepeda tras el sueño de Candilejas de ser presidente mediante un golpe, no es simplemente ideología, son negocios. En tono sarcástico, el presidente del Senado le respondió al jefe de Estado: pues me acaba de decir que le quiero dar golpe de Estado. Es la tercera vez que me ofrece la presidencia de la República. Estoy que se la acepto. También en su cuenta de X, el primer mandatario se refirió a la relación de Cepeda y Vargas Lleras con las empresas de juegos y azar en línea, que en principio estaban contemplados para pagar impuestos en la ley de financiamiento. Es el hilo conductor del jefe de los grandes negocios en el Estado, Vargas Lleras, que queda con el control de los juegos de suerte y azar en línea y lleva a Cepeda. La ley de financiamiento la tumban en contra del pueblo para proteger grandes elusiones de impuestos de los juegos de suerte y azar, cuyos dineros recaudados deberían financiar la salud del pueblo. El dirigente barranquillero contradijo al primer mandatario. Yo quiero recordar que fueron los ponentes y los ponentes del gobierno nacional los que excluyeron de la ponencia los juegos de suerte y azar, porque eso yo lo había expresado, que estamos dispuestos a votar. Eso no llegó a las comisiones económicas. Finalmente, el presidente Gustavo Petro reiteró que el presidente del Senado defiende los intereses de las generadoras de energía y va en contra de su propio pueblo, pues en la ley de financiamiento contemplaba subsidiar la opción tarifaria que reduciría las tarifas, especialmente en la costa atlántica. De paso, Cepeda consolida su posición de ser gran amigo de las generadoras eléctricas, que evita a toda costa la reducción de las tarifas de energía en su propia región y contra su propio pueblo. Efraín Cepeda desmintió las afirmaciones del jefe de Estado. Y quiero decirle al presidente Petro que si alguien no es amigo de las generadoras de energía, es Efraín Cepeda, que viene pregonando sobre todo de las hidroeléctricas por las altas costos de la energía. Recordemos que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, también había liderado el hundimiento de la ley de presupuesto por estar desfinanciada. Bueno, sigan viendo @LoMásTrinado en resistencia contra la censura y la desinformación. Nos veremos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por suscribirse, por seguir el canal y un abrazo para todos. Se cuidan.